A continuación vamos a revisar lo que es el planteamiento del problema. Para esto, el planteamiento del problema lo que hace es expresar en forma descriptiva y en términos sencillos y concretos las características que se observan actualmente en el problema. Para esto se tiene que basar en 6 puntos importantes. Primero, limitar de una forma teórica el problema, mediante la exposición de ideas y conceptos relacionados con el problema. También es importante establecer límites espaciales de la investigación, es decir, alguna zona geográfica o alguna población. También hay que establecer límites temporales, ya sea un estudio de tipo transversal que se realiza en un periodo determinado o un estudio longitudinal que se realiza en el transcurso del tiempo. También es importante dentro de este apartado situar el problema social en el contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico y respectivamente. También hay que establecer, más bien definir las unidades de observación, ya sean personas, viviendas, entre otras cosas, que son características que se establecen principalmente a partir de la población a estudiar. También es importante determinar las características del problema, factores que lo hacen posible o las relaciones de este con sus causas. Entonces, ¿cómo vamos a ver el planteamiento? Vamos a verlo como un discurso argumentado, integral, de gran utilidad en la investigación. No es sinónimo de pregunta de investigación. La pregunta es solo un componente del planteamiento, va a ser el que nos va a ayudar a dirigir nuestro trabajo de investigación. ¿Y cuáles van a ser los elementos del planteamiento del problema? Bueno, para esto, el planteamiento del problema se va a establecer un contexto, es decir, tenemos que situar desde un contexto social, político, de salud u otros aspectos nuestro problema de investigación. Y para llevar a cabo la dirección de este trabajo se establecen las preguntas de investigación. También se establecen los objetivos, tanto generales como específicos, los cuales nos van a ayudar a realizar este tipo de investigaciones. Y también hay que establecer una fundamentación o la justificación del problema. El contexto. Para eso tenemos que situar en dónde está inmerso el problema. Tenemos que hacer una descripción del escenario al que se refiere el problema tanto físico, sociocultural, económico, normativo. Para eso se tiene que identificar una área de interés y se tiene que recortar sobre ella un objetivo de estudio o un objeto de estudio. También hay que establecer referencias históricas, políticas, económicas, sociales de nuestro problema. Ahora, estas referencias nos tienen que ayudar a la mejor comprensión del objeto de estudio, de tal forma que nos ayude a diferenciar de una forma clara el objeto de estudio del contexto y que nos quede claro qué lugar ocupa dentro de cada uno de estos contextos. También va a existir el riesgo de que el objeto de estudio se pierda dentro del contexto. Para establecer el planteamiento del problema tenemos que echar mano de establecer qué tipo de investigación va a ser nuestro problema. Para esto tenemos dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es decir, cuando se hace una categorización de los diseños de investigación, de tal forma que se tienen que extraer descripciones a partir de observaciones. Esto principalmente se usa en ciencias sociales y se van a echar mano de algunas herramientas como son entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, audios, videocassettes, entre otros. Y dentro de eso tenemos la investigación etnográfica, investigación participativa o investigación acción. Mientras que en el caso de las cuantitativas, aquí se establece la causa y el efecto. ¿Sí? Por lo tanto, la naturaleza va a ser descriptiva y nos va a permitir predecir el comportamiento de un problema en el cual se tienen que, realizar algunos experimentos o también se tienen que obtener algunos datos a partir de encuestas. Todos estos resultados que se obtengan van a ser descriptivos y pueden ser generalizados. Y dentro de este tipo de investigación tenemos la investigación descriptiva, la analítica, experimental y también investigaciones cuasi experimentales. Ahora, ya que tenemos el contexto, ¿sí? Hay que establecer la pregunta de investigación.
esta es la interrogante que se va a formular o se planteará el investigador ante una realidad desconocida o ante el hallazgo por defecto, laguna o incoherencias en el saber. Entonces, para esto, la pregunta se tiene que formular de tal forma que la respuesta no sea un simple sí o no. Sí, por ejemplo, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en Guerrero en el rezago educativo desde 1980? Aquí podría ser, por ejemplo, sí o no. Sí, pero para esto, esta pregunta no nos sirve, sino que requerimos un poco más de fondo. Entonces, más vale preguntarnos cuál ha sido el impacto de la violencia en Guerrero en el rezago educativo desde 1980. También, ¿qué impacto puede lograr la música en los sentimientos y las emociones? Bueno, entonces, las investigaciones, como podemos ver, pueden tener un solo objeto de estudio o bien se pueden establecer relaciones entre dos o más objetos de estudio, por ejemplo, el consumo de proteína y desnutrición. Entonces, la pregunta de investigación va a tener los siguientes componentes: variables o categorías, unidades de observación y términos lógicos o racionales. Un ejemplo es: ¿cuál es la relación entre el consumo de comida chatarra y obesidad de niños de 6 a 10 años en la escuela Fray Bartolomé de las Casas de Chilpancingo, Guerrero? Podemos ver que aquí efectivamente tiene las variables, que es la comida chatarra y la generación de obesidad de niños de 6 a 10 años. También tenemos unidades de observación, que es la población infantil de 6 a 10 años, ¿sí? De la escuela Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, ahora también hay que tener bien claro que existen diferentes tipos de preguntas de investigación con base en los tipos de investigación. En el estudio cuantitativo, las preguntas tienen que ser descriptivas, correlacionales o causales, mientras que las cualitativas van a ser descriptivas, explicativas o interpretativas, evaluativas y transformadoras. Por ejemplo, para un estudio de tipo descriptivo, en una investigación de tipo cuantitativo, se puede establecer la siguiente pregunta: ¿cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de nutrición en el Instituto Educativo Stephen Hawking? ¿Cuál es la cantidad de proteína que requiere un físico constructivista para producir hipertrofia? También tenemos preguntas correlacionales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo influyen las pláticas sobre el cuidado nutricional y el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 1? ¿O cuál es la relación entre el índice de masa corporal y la generación de síndrome metabólico? También tenemos las preguntas causales, que son, por ejemplo, ¿cómo influyen las estrategias didácticas tecnológicas del docente en el rendimiento de los estudiantes de la licenciatura en nutrición del IESH en Chilpancingo, Guerrero? Ahora bien, ya habiendo establecido la pregunta de investigación, es importante que nosotros nos planteemos los objetivos de la investigación. Para esto, pues estos tienen que ser metas o puntos de referencia que nos tienen que orientar, ¿sí? Y al final el logro va a ser dirigir nuestros esfuerzos investigativos. Para esto hay que orientar el proceso de la investigación y definir el camino que se desea recorrer para su logro. Torres Jiménez en el 2006 estableció que los objetivos de un proyecto de investigación tienen que expresar aquellos aspectos, relaciones o lógicas, dinámicas, efectos del problema que presenten ser esclarecidos con la investigación. Para esto, para elaborar los objetivos se tienen que seguir ciertos requisitos. Primero, hay que expresar adecuadamente lo que se pretende alcanzar con la investigación. Tienen que ser formulados de una manera clara y precisa. Tienen que ser congruentes con la justificación del estudio y con los elementos que conforman la problemática que se investiga. Y también es importante iniciar con un verbo en infinitivo. También tienen que ser congruentes con el tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. También deben diferenciarse de las tareas, es decir, esas son actividades científicas, pero es necesario alcanzar un objetivo, no son metas metodológicas. Esto es muy importante. Pueden ser objetivos de investigación, teórico-metodológicos y de cambio o transformación.
Por ejemplo, al momento de que tú realices tus objetivos, vas a poder utilizar verbos, por ejemplo, de nivel descriptivo. Para los estudios cuantitativos se tienen los verbos caracterizar, diagnosticar, describir, determinar, medir, cuantificar, calcular o definir, mientras que los cualitativos son solamente comprender y analizar. En el caso de los verbos de nivel explicativo o interpretativo, tenemos ejemplos como explicar, inferir, comparar, establecer, relacionar, verificar, demostrar, contrastar o probar en el caso de los estudios cuantitativos. En los cualitativos solamente tenemos interpretar. En el caso de los verbos de transformación, vamos a poder formularlos como diseñar, fundamentar, proponer, sustentar, formular, contribuir, fomentar o generar. Bueno, ya habiendo establecido los objetivos, es importante que se realice la justificación. En ese caso, la justificación es la sustentación con argumentos convincentes de la necesidad de llevar a cabo un estudio. Es decir, hay que establecer el porqué de la investigación, las razones por las que se realiza, así como los beneficios que pueden obtenerse de ella. Sí, entonces, generalmente, los estudios se realizan para solucionar problemas teóricos, prácticos o ambos. Ojo, eso es muy importante. Entonces, es necesario incorporar algunos elementos que van a evidenciar la magnitud del problema, como por ejemplo, citas y datos confiables. De tal forma que con esto, la justificación puede incluir argumentos teóricos o empíricos. Claro, siempre y cuando estén referenciados. Ojo. Por ejemplo, la participación de los macronutrientes en la malnutrición. Tenemos argumentos teóricos o conceptuales. Por ejemplo, la malnutrición se define como la condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria, como los hidratos de carbono, proteínas y grasas. También tenemos algunos argumentos empíricos. Por ejemplo, según la encuesta nacional de salud de 2015, se ha descrito que el bajo consumo de macronutrientes en la población guerrerense es el causante de la malnutrición. Sí, entonces aquí podemos ver que podemos manejar dos tipos de información o argumentos, pueden ser teóricos o empíricos, claro, siempre y cuando sean de datos confiables. Bueno, les mando un saludo chicos, que tengan un excelente día, les mando un saludo.